vamos a conversar con el doctor Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral. Perdón, él es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales. Le hemos buscado porque en la Cámara de Diputados el presidente del PRI, Enrique Ochoa Reza, presentó una propuesta de reformas constitucionales para que todos los partidos renuncien al 100% del financiamiento del 2017. Y además proponen eliminar a los legisladores plurinominales. Esto ya se lo hemos venido pidiendo desde hace tiempo a los partidos políticos. Los pluris y demasiados diputados y demasiados senadores, y nos sale muy caro. Bueno, entonces vamos a ver una cosa bien importante. ¿Es posible esto? ¿Hay vías jurídicas para que esto se convierta en una realidad? Porque luego no faltan quienes parándose el cuello. Claro, renunciaremos, porque saben que no es posible, o qué tan posible es, o cuándo sería posible. Así que, Ciro, gracias por tomarnos la llamada, doctor. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Adriana, un gusto. Igualmente, ¿hay vías jurídicas para que esto sea posible, para que los partidos hagan lo que están declarando? ¿Sea posible? Bueno, por supuesto que nuestra Constitución puede ser reformada, y ese es un principio democrático que justamente la soberanía popular puede modificar en el Congreso de la Unión y de los Estados el propio marco normativo más relevante que tenemos, que es la Constitución. Sin embargo, la propia Constitución también señala que tratándose de elecciones, las reglas no pueden ser cambiadas una vez que inicia el propio proceso electoral. Entonces, pues ahí tenemos una restricción real que está en el artículo 105 de la Constitución, y yo llamaría a ser muy prudentes, porque en estos momentos donde estamos todos tan impactados por el sismo, por la destrucción, por la pérdida de vidas humanas, creo que es muy elocuente la reacción solidaria de la sociedad, el trabajo que hacen distintas instituciones públicas, las fuerzas de seguridad, y estamos concentrados en eso, y al mismo tiempo empiezan a surgir una serie de iniciativas que tienen que ver con las elecciones, con la representación política, que al ser tan importantes no deben de darse, digamos, de improviso, porque puede tener efectos drásticos. Por ejemplo, ¿qué pasa si se elimina la representación proporcional ahí donde la sociedad está precisamente representada, que es en el Congreso? Puede ser que quien gane directamente en los distritos por pocos votos se quede con toda la representación. Entonces los representantes populares por vía plurinominal son los que permiten que las minorías estén representadas. Si solo tuviéramos legisladores de mayoría relativa, pues estaríamos afectando la representación plural de la sociedad, y si algo caracteriza, yo creo que a la sociedad mexicana, es su vasta pluralidad. Cada vez hay más dispersión de voto. Eso está demostrando que la ciudadanía pues se empieza a identificar con nuevas organizaciones, o incluso con las figuras de los candidatos independientes, y si cerramos la vía plurinominal podemos acabar beneficiando a las primeras minorías, a ciertos partidos. O sea, tiene efectos secundarios. Sí, claro. O sea, esto no, digamos, no es posible, y ellos lo saben también, y entonces pues ya nos quedamos con la idea de que van a dar todo lo que les da el INE para los afectados, y vemos que no es posible, a menos que se fueran cambiando, que efectivamente ellos legislaran para que redujeran y reorganizaran la representación de todos los ciudadanos y se gastara menos en el INE. A ver, ese es presupuesto del Congreso, no del INE, es decir, el tamaño del Congreso. Sí, que redujeran el Congreso. Sí, bueno, de todas formas tendría que haber elecciones, y nosotros el gasto electoral, que básicamente consiste en instalar una casilla cerca de por cada 100 personas y hasta 750 electores, nosotros instalamos una casilla, vamos y visitamos a los ciudadanos para que destinen su domingo de manera gratuita. Entonces el esfuerzo de hacer una elección va a ser el mismo, se pueda votar por un Congreso de mayor tamaño o de menor tamaño, ahí no habría ninguna oportunidad de ahorro. Entonces, por eso digo que hay que tomar
con mucha prudencia las respuestas o las propuestas que empiezan a surgir estos días, porque pues no creo que sea la improvisación lo que debe de acabar modelando el marco constitucional mexicano. Por ejemplo, yo sé que el financiamiento a los partidos tiene muy mala fama pública, pero pues preguntémonos, ok, no va a haber dinero público a los partidos, ¿y quién va a pagar las campañas? ¿Solo dinero privado? Privatizamos las campañas y dejamos que sean los poderes fácticos quienes financien a los partidos y candidatos. ¿Eso qué efectos tiene sobre la transparencia, sobre la rendición de cuentas? Claro. Entonces, todo esto, como nosotros tenemos un marco constitucional en materia de contienda política que se fue construyendo desde fines del siglo pasado, justamente para dejar atrás el modelo de sistema de partido casi único, hegemónico, y la manera de que un partido que llevaba 70 años en el poder pudiera competir en condiciones más o menos de equidad frente a las nuevas fuerzas emergentes fue a través de un financiamiento público distribuido con criterios de equidad. Si ahora cambiamos el modelo sin pensar en las posibles consecuencias, pues estaríamos dando lugar a que podamos tener efectos secundarios indeseables. De por sí lo ha sabido, Ciro, de por sí lo ha sabido, de que el narco está metido en las campañas. Pero quiero que quede bien claro este asunto. Por ejemplo, todos los dirigentes de partidos políticos, o específicamente el que primero salió a decir, Andrés Manuel López Obrador, dijo que el 50% de los recursos de lo que su partido reciba lo destinará a los damnificados, pero no, digamos, ya viene etiquetado, no puede decidir, hago menos campaña, o veo cómo le hago y me voy a pie en lugar de camión, por decirlo así. O sea, ningún dirigente de un partido puede disponer de ese dinero para lo que él crea conveniente, en este caso, para donarlo a los damnificados. Eso no es posible, ¿verdad? Bueno, a ver, aquí el INE, por ejemplo, ha dicho no vamos a hacer ningún obstáculo, y es posible que el dinero de los partidos se vaya a la reconstrucción y al apoyo a los damnificados. ¿Pero cómo sería ese? ¿Cuál sería el canal, la vía? Que renuncien a recibir los recursos que ellos tienen como parte de su prerrogativa, y el INE podría devolverlo a Hacienda. Exacto, para que ahí se utilice. El problema es si los partidos empiezan, por ejemplo, a acercar el dinero directamente a organizaciones de damnificados, a ciertas campañas. Eso sería una especie de dádiva, y yo creo que puede acabar teniendo un efecto boomerang, que en vez de que sea visto como un buen acto, acabe siendo percibido como pues un desplante, una dádiva. Los partidos no pueden estar entregando dinero ni bienes y servicios justamente para evitar un uso electorero del financiamiento público. Entonces tendrían ellos que renunciar, y que sea a través de la Secretaría de Hacienda cómo se mande a un fin específico, que también con transparencia y con claridad se asegure que el recurso llega a donde tiene que llegar. Entonces ahí sí no tendría que haber incluso ningún cambio legal para permitir que ese dinero, si los partidos quieren renunciar a él, de inmediato el INE lo puede canalizar a las autoridades hacendarias. Pero Ciro, una cosa, aún en estas campañas, ahora en este momento, hoy el PRI puede decir renunciamos, y entonces Hacienda ya no le da lo que le iba a dar, o ya se lo dieron y tendría que ser para más adelante. A ver, el mecanismo es el siguiente: los partidos reciben unos montos de financiamiento que están establecidos en una fórmula constitucional, el INE recibe esos recursos de Hacienda y se los entrega a los partidos. Lo que hemos dicho es que lo ideal es que no lo reciban los partidos. Si ellos renuncian, nosotros ese recurso no lo depositamos a los partidos, sino que lo reintegramos a la Secretaría de Hacienda. Esa vía puede sí, eso me quedó claro, Ciro, ahora, pero la pregunta es, ¿puede ser ahora o para el próximo año o las próximas elecciones? Ahora mismo. Ahora mismo. Ser ahora mismo. Eso. Si ellos renuncian y no reciben ese dinero, se puede. Lo que pasa es que también se está hablando del dinero de 2018 como si alguien ya lo tuviera. Exacto. Y el presupuesto de egresos de la Federación de 2018 no está aprobado.
el INE no tiene ese dinero ni los partidos tampoco. ¿Cierto? O sea, lo primero que tiene que haber es presupuesto para que alguien diga, yo de ese presupuesto voy a renunciar. Como ellos tienen la certeza de que van a recibir ese dinero, si deciden renunciar, pues en el momento en el que ese dinero se les fuese a entregar, que es el año que entra, Ajá. pues se devolvería. Es a lo que me refería, el del año que con entra. el financiamiento de 2017, sí, y se puede hacer con el del 18, sí, si también renuncian a un porcentaje de ese recurso, sí, para que sea canalizado. Entonces, sí, ahí incluso sin que cambie la ley es posible, como recordarás, el propio INE devolvió 1,000 millones en febrero, sería, sí, una figura similar. Sí, perdón. Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral. El INE repondrá credenciales para votar. ¿Cuál será la mecánica? Y especialmente, digo, solo en los estados donde pues la gente perdió sus documentos, ¿verdad? ¿Cómo va a estar esta mecánica? Mira, precisamente como hay pues mucha gente que perdió sus propiedades, sus casas, también pudo haber perdido sus documentos de identidad. Como nosotros ya tenemos en nuestra base de datos la información de la gente y se toman las huellas dactilares para evitar que haya doble obtención de credencial, es muy fácil para nosotros identificar al ciudadano. Si el ciudadano ya tenía una credencial para votar con fotografía, baste con que se acerque a nuestros módulos en las zonas de desastre, pues básicamente Oaxaca, Morelos, Ciudad de México, y con su huella se puede saber qué persona es y se le repone de inmediato su plástico. Vamos, en cuestión de escasos días podrá recibir su nueva credencial sin tener que acudir con su acta de nacimiento, con lo que generalmente se pide. Por supuesto, en el resto del país los módulos del INE seguirán operando de manera regular. Nosotros al año prácticamente entregamos 16 millones de credenciales entre gente que cumple los 18 años, que se extravía, que pierde vigencia porque la credencial dura 10 años, claro. Pero en estas zonas de desastre ahora basta con que la gente se acerque, aunque no tenga ninguna identificación, como conocemos su identidad a través de la identificación de la huella, se le va a reponer su credencial lo antes posible. Qué bueno, Ciro. Doctor Ciro Murayama, muchas gracias, buenas tardes. Al contrario, gracias, Adriana, muy buenas tardes. Igualmente, Juan Enrique